tenés que ser parte de la RZ. Porque sin vos, nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad, facebook.com/RZ Radio. Estamos en sintonía. Porque evolucionamos. Y fuimos más allá. A donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra. A contramano. Antisistemismo explícito. Buenas tardes, acá estamos una vez más haciendo A Contramano, nuestro programa antisistema, porque lo nuestro es el antisistemismo. Y el tema de hoy va a ser, entre todas estas manifestaciones que vi en contra del cambio climático, vi una pancarta, no me acuerdo de dónde, era en español la pancarta, así que debe haber sido de alguna de las ciudades hispanas. La pancarta decía, no es el clima, es el sistema. Me pareció maravillosa esa pancarta, no es el clima, es el sistema, pero nadie te lo explica. Y el portador de la pancarta tampoco. Probablemente el portador de la pancarta no tenía la más pálida idea de qué se trata esto. Y el objetivo que me propuse hoy con este programa, hoy voy a estar solo. Hoy voy a dar una clase magistral, va a ser esto. No quise invitar a nadie, no quise sacar por teléfono a nadie, no traje ningún material de audio ni nada, porque quiero tomarme el tiempo necesario para explicar todos estos conceptos, que los fui tirando a lo largo de todos estos programas. Siempre voy tirando todos estos conceptos, pero nunca tengo el tiempo necesario para desarrollarlos. Siempre invito a todos a investigarlos por su cuenta, no por la premisa básica esta de pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Bueno, esto es lo que me propongo hoy, empezar a desmedreñar todo este asunto. El jueves pasado, jueves 26 de septiembre, el diario La Nación publicaba Cambio climático. El nivel de los océanos podría aumentar más de 1 metro para fin de siglo. Es el nuevo informe del panel intergubernamental del cambio climático. Más de 100 científicos de 30 países advierten sobre las consecuencias del calentamiento global en mares y en hielos. Esta es la nota, miren. Esta nota es la típica nota escrita para que los chicos no puedan dormir a la noche. ¡Bú! El nivel de los océanos aumenta. Te vas a morir ahogado porque tu ciudad se va a inundar. Por más que aparezca Macri gritando, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! Sí, si el nivel de los océanos crece más de 1 metro, te vas a morir ahogado. Esto es lo que desde el diario de La Nación pretenden por lo menos hacernos creer, nos asustan. ¿Para qué? Para que no podamos dormir a la noche. Es simplemente eso. Y la verdad que es toda una patraña. Como siempre dije, por cada informe que aparece, acá te hablan de un panel de más de 100 científicos, de 30 panel intergubernamental del cambio climático. Por cada científico que aparece afirmando la gansada del cambio climático, aparece otro que con argumentos sólidos y científicos los refuta a estos argumentos. Por eso quiero hoy enfocarme básicamente en la entropía. ¿Qué es la entropía? Es la segunda ley de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son 2. La primera ley se basa en que la energía en el universo es única y constante, esa es la primera ley.
Y la segunda ley, la ley de la entropía, así la titularon, el subtítulo de esta segunda ley, ley de entropía, dice que esta energía se transforma de energía disponible en energía no disponible. Estas son las leyes de la termodinámica. La termodinámica es la ciencia, la parte de la física que estudia el movimiento del calor. Entendamos al calor como energía. Entonces, para hablar con mayor propiedad, hablemos de energía. La termodinámica estudia los movimientos de la energía. Entendamos este concepto que es básico. Acá estamos hablando de energía. Sin energía no existe la vida. Lo que mueve a la vida en todo el universo es la energía. Quien no tiene energía se muere. Así de simple. La energía se mueve dentro de un sistema cerrado. El universo en sí es un sistema cerrado, por eso dicen que la energía del universo es única y constante y la tenemos de disponible a no disponible. Sistemas cerrados, para hacer este análisis también de la propia energía, podemos interpretar al planeta mismo. El planeta mismo es un cuerpo que tiene vida y tiene una cantidad de energía única y limitada. Y esta energía transita de energía disponible a energía no disponible. El cuerpo humano, nosotros mismos, poseemos desde que nacemos, marcado en nuestro ADN, esa energía. Y el envejecimiento, casualmente, es la entropía. La energía que tenemos cuando nacemos y que nos permite crecer, desarrollarnos mientras está disponible, llega a un punto que empieza a no estar disponible y por eso empezamos a envejecer hasta que nos morimos. Esto la ciencia médica lo explica. Un gran amigo es un médico que se dedica a investigar el tema anti-envejecimiento, el anti-age. Y parten de la premisa de la entropía para estudiar este tema del envejecimiento. Él siempre me habla de todas las células tienen una parte que se llama telémero, que este telémero es más o menos como si fuera una regla, ¿no? Y que a medida que las células se van reproduciendo, al reproducirse dos células, ambas nacen ya de por sí con una parte de ese telémero recortado y así ese proceso, el telémero se va cortando cada vez más hasta que no hay más telémero y nos morimos ese día. Es así, el envejecimiento es eso. Pero también existe este concepto de la entropía que se puede aplicar a la mente y al espíritu. Todos los pensamientos per se son energía. Y mientras tengamos pensamientos positivos, vamos a tener energía disponible. Mientras tengamos pensamientos negativos, vamos a tener energía no disponible. Esa es la entropía mental. Por eso también desde la espiritualidad nos hablan de la higiene mental, que hay que tener una higiene mental también. Bueno, todos estos conceptos de entropía se puede aplicar hasta para el tránsito. Un embotellamiento es un nodo entrópico, es una acumulación de energía no disponible. El tráfico fluye libremente en la medida que no haya acumulación entrópica, donde aparece un nodo entrópico que puede ser, por ejemplo, dos autos que chocan. Esa entropía se traslada a todo el sistema y por eso toda la autopista se arma una cola de kilómetros de tránsito atascado. Bueno, lo que permite que fluya libremente la energía es la negaentropía, y la entropía en sí provoca la muerte, el envejecimiento. Esto sucede también a nivel planetario. Existe este libro, que ya lo recomendé 1000 veces, Entropía, de Jeremy Rifkin,
Y este libro fue escrito a principios de los 90, cuando surgió el auge de la teoría, porque es teoría, del calentamiento global producto del efecto invernadero causado por el CO2. En los 90 Jeremy Rifkin compró esta teoría, obviamente, pero a esta altura yo creo que si Jeremy Rifkin volviera a escribir este libro no lo basaría sobre esa teoría. Pero él en este libro explica casualmente todas las aplicaciones del concepto de entropía a todo lo que hace a la vida sobre este planeta y a lo que hace a la vida de nosotros mismos, tanto nuestro mundo externo, nuestro mundo físico, como nuestro mundo interno. El libro es maravilloso, lo recomiendo, haciendo la salvedad que Jeremy Rifkin a principios de los 90 compró la teoría del calentamiento producto de el CO2, el dióxido de carbono. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la farsa del efecto invernadero. Nos dicen que el calentamiento global es producto del accionar del hombre. Y no, esa es una premisa falsa. Por cada científico que aparezca afirmando esto, va a aparecer otro científico refutando esto. Pero a este científico al que lo afirma le van a dar prensa, lo van a invitar a las grandes cumbres intergubernamentales, va a exponer en las principales universidades, va a subir al estrado de las Naciones Unidas, y al que lo refuta lo van a condenar al ostracismo. Jamás en un diario va a aparecer una nota dedicada a sus investigaciones. Pero la verdad, si uno se basa en el concepto de la entropía, que ya dije, es la ley básica que rige la vida en el universo, no puede llegar a otra conclusión de que el tema del dióxido de carbono es una farsa. En la página Principia Scientific International, búsquenla esa página, Principia Scientific International, salió publicado el 9 de febrero del 2017 una nota titulada El dióxido de carbono no puede causar el calentamiento global. Esta nota fue escrita por un experto en química. ¿Qué dice la nota? Voy a leerle. El océano contiene la colosal suma de... A ver, las cifras grandotas, verla escrita es una cosa, decirla en palabras es otra. Y voy a hablar en exponenciales. 15 a la 20. O sea, 15 a la 20 es un 15 seguido de 20 ceros. 15 a la 20, el exponencial. O sea, el océano contiene la colosal suma de 15 a la 20 litros de agua. Para calentarlo en solo 1 grado centígrado, por ejemplo, se requieren 6 a la 24, o sea, un 6 seguido de 24 ceros, joules de energía. Pongamos esta cantidad de energía en perspectiva. Si todos apagáramos nuestros electrodomésticos, nos fuéramos a las cuevas y luego dedicáramos cada planta de carbón, nuclear, gas, hidroeléctrica, eólica y solar a calentar el océano, tardaríamos 32.000 años para solo elevar la temperatura del océano en 1 grado centígrado. A ver si se entiende. Todas las plantas que creó el ser humano para producir electricidad, ya sean a carbón, eólicas, nucleares, del tipo solar, el tipo que se te ocurra, todas las del planeta afectadas a esta misión, sin que el ser humano saque 1 kilowatt de ahí, tomaría 32.000 años para calentar en solo 1 grado a los océanos.
En resumen, nuestra influencia en nuestro clima, incluso si realmente lo intentáramos, es minúscula. Por lo tanto, tiene sentido hacer la pregunta: si el océano fuera calentado por el efecto invernadero de la atmósfera, ¿qué tanto tendría que calentarse el aire? Si todo el océano se calienta a 1 grado, ¿cuánto se tendría que calentar el aire? Por cada tonelada de agua hay solo 1 kilo de aire en la atmósfera. 1 tonelada de agua en el océano equivale a 1 kilo de aire en la atmósfera. Teniendo en cuenta las capacidades caloríficas relativas y las masas absolutas, llegamos a la asombrosa cifra de 4.000 grados centígrados. A ver si entendemos, este tipo está analizando el fenómeno del calentamiento global desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica. Es decir, si quisiéramos calentar todo el océano a 1 grado y quisiéramos hacerlo calentando el aire por encima de él, a ver, entendamos, el primer ejemplo es: vamos a calentar el océano enchufando toda la electricidad que produce el ser humano a esta altura del desarrollo al océano para calentarlo. Ese es una forma de calentar. La otra es: vamos a calentar el océano en 1 grado, pero no vamos a enchufar los cables, vamos a calentar el aire, y el aire calentado que caliente al océano. Si quisiéramos hacer eso y quisiéramos calentar el océano en 1 grado, para lograr esto tendríamos que calentar el aire 4.000 grados centígrados más que el agua. Si al aire lo calentáramos a 4.000 grados, se imaginan que no podría nada vivir. Sería un infierno. La descripción del infierno sería esta. Y otro problema es que el aire se asienta sobre el agua. ¿Cómo el aire podría calentar el océano en su profundidad? Incluso si la superficie se calentara, el agua tibia simplemente se asentaría por encima del agua fría. Por lo tanto, si el océano se estuviera calentando por el efecto invernadero del aire, veríamos un sistema con un enorme retraso térmico para que el océano sea solo un poquito más cálido. La Tierra tendría que estar sustancialmente más caliente y el aire muchísimo más caliente para crear el gradiente de temperatura que facilitara la transferencia del calor del aire al agua. A ver, gradiente de temperatura, otro concepto que agrega acá. Gradiente de temperatura casualmente es lo que genera la transferencia de la energía, el movimiento, el traspaso de la energía. Una cosa muy caliente y una cosa fría, esta diferencia entre el frío y el calor se llama gradiente de temperatura. Y cuando pretendemos transferir, tiene que existir ese gradiente para que exista el movimiento térmico. Sin gradiente, si las dos cosas tienen la misma temperatura, por más que las juntemos, no va a haber transferencia. Ahí es donde el proceso entrópico se terminó. Gradiente de temperatura. Todos conceptos físicos. Estamos hablando de física hoy. Espero que entiendan. Espero ser lo suficientemente didáctico como para que se entienda. Por lo tanto, cualquier calor medible en el océano estaría acompañado por una anomalía enorme y obvia de las temperaturas del aire, y no tendríamos que molestarnos en mirar la temperatura del océano. Entonces, si el aire no contiene suficiente energía para calentar los océanos o derretir las capas de hielo, ¿qué lo hace? La Tierra está inclinada sobre su eje y esto da origen a nuestras estaciones. Este concepto, ahora que termino de leer la nota, lo voy a profundizar. Cuando el hemisferio sur se inclina hacia el Sol, tenemos más luz solar directa y más días más largos. Cuando se aleja del Sol, tenemos menos luz solar directa y menos días cortos. O sea, días más largos y días más cortos tenemos. El resultado directo de esto es que en verano hace calor y en invierno hace frío. Obvio, las estaciones. En invierno ponemos los calentadores de nuestros autos y en verano los aires acondicionados.
En invierno los casquetes polares se congelan y en verano un 60 o un 70% de ellos se derriten, unos 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea que en verano, con respecto al invierno, los casquetes polares se derriten entre un 60 y un 70%. En verano el agua es más cálida y en invierno es más... Preguntas obvias, a ver, y en invierno es más fresca. Todos estos cambios están determinados directamente por la cantidad de luz solar que obtenemos. Cuando las nubes se despejan y llega la luz del sol, nos desabrigamos debido al efecto invernadero de la atmósfera. No es así, no nos desabrigamos por el efecto invernadero, nos desabrigamos porque el sol nos pega y nos calienta. La influencia del sol es directa, obvia e instantánea. Si la enorme influencia del sol en nuestro clima es tan obvia, entonces, ¿por qué acto de locura miramos una variación de una fracción de un porcentaje en cualquiera de estas variables y no miramos al sol como la causa? ¿Por qué en la Tierra atribuimos cualquier calentamiento de los océanos al dióxido de carbono cuando hay un culpable mucho más obvio y cuando un examen tan directo de la termodinámica lo hace imposible? ¿Entendieron? Si vamos a analizar el problema del calentamiento global desde la termodinámica, llegamos a la conclusión que es una gran farsa. Bueno, vamos a seguir. Una nota que publicó el diario español, el prestigioso e influyente diario madrileño El País, en abril del 2016 la publicó esta nota, decía, antes de que empiece toda esta farsa, ¿no? de que esta farsa tome tal temperatura, decía, la Tierra es más verde que hace 33 años gracias al CO2. Un estudio estima que el mundo ha enverdecido 36 millones de kilómetros cuadrados. Gracias al CO2. A ver, el CO2 es parte de la vida, es necesario para la vida. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando, estoy exhalando CO2. Estoy llenando toda esta habitación de CO2. Si me viera esta chiquita Greta me mataría, obvio, yo soy un contaminador y un productor del calentamiento global y yo soy el que le está robando su infancia. How dare you, me diría esta chiquita, ¿no? Bueno, entiendan, las plantas necesitan del CO2 para reproducirse. Sin CO2 no habría plantas. Hablan tanto del Amazonas, que es el pulmón del planeta. Un pulmón necesita del CO2 también. A ver, entiendan, sin CO2 no habría plantas en el planeta. Las plantas se alimentan del CO2, del dióxido de carbono. Pero de esto, estas noticias las esconden abajo de la mesa, no te las cuentan. No te enteres que el planeta se está reverdeciendo gracias al CO2. Sigamos. El Confidencial de España, otro periódico español, publica una nota titulada El 97% de los científicos está con Greta Thunberg. Hablamos con el 3% restante. Aunque los estudios son rotundos al respecto, muchos miles de españoles desconfían de la ciencia climática mainstream a la que tildan de apocalíptica, y entre ellos hay varios científicos. A ver, esta nota del Confidencial, no estoy de acuerdo con el título. El 97% de los científicos que los medios entrevistan están de acuerdo y el otro 3% no. A ver, del universo del 100% de científicos, yo diría que los que cobran del sistema están de acuerdo y los que no cobran, no. No sabemos cuántos son, no pondría ni siquiera en la mitad la raya divisoria de unos y otros. Pero estos que cobran del sistema son los que los medios reproducen y los que no cobran del sistema por oponérselos antisistema, ni te vas a enterar que existen. Pero, ¿qué dice uno de estos científicos que
el Confidencial se puso a entrevistar. Bueno, le preguntan, te entrevistan a 3, los ponen con nombre y apellido, no me interesan los nombres ni los apellidos, pero les preguntan a uno: ¿existe actualmente un proceso de cambio climático? El tipo responde: me parece una obviedad que existe el cambio climático. Sí, siempre lo dije, que existe un aumento promedio año tras año a nivel global de las temperaturas en este planeta. Sí, es una verdad irrefutable. Siempre ha existido y siempre existirá. El clima en la Tierra siempre ha cambiado y seguirá cambiando, con o sin intervención humana. Si bien parece extraordinariamente difícil predecir cómo. A modo de ejemplo, en las últimas 3 décadas se ha predicho al menos 5 veces y con fechas concretas por parte del lobby del cambio climático que el océano glaciar ártico sería navegable. Han vencido todas las fechas previstas para ello y el hielo sigue ahí. En realidad, todas las predicciones hechas por el lobby climático han fallado hasta la fecha. Cualquier otra teoría predominante científica con semejante grado de desaciertos ya habría sido desechada y sus proponentes habrían perdido todo crédito. A ver si entendemos. Yo que estudié meteorología para la navegación. Mi profesor, que era una eminencia, me enseñó: cualquier predicción meteorológica, cualquier pronóstico meteorológico que vaya más allá de las 48 horas, entra en el campo de las mancias y no de las ciencias. O sea, tarot, astrología, quiromancia, en ese campo entran. O sea, si los meteorólogos no pueden predecir con precisión más allá de 48 horas, estos que hablan de un cambio climático de acá a fin del siglo, es toda una chantada, una gran chantada. Pero bueno, la base del cambio climático que observamos, este aumento promedio de las temperaturas que se viene dando año tras año, está muy bien explicada en el fenómeno que se llama precesión de los equinoccios. Ya les dije que busquen en Google precesión de los equinoccios. Yo ahora se los voy a leer de la página de Wikipedia, que está muy bien explicado. Wikipedia, precesión de los equinoccios. En astronomía, la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual de la orientación del eje de rotación de la Tierra, que como hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años, periodo conocido como el año platónico, de manera similar al bamboleo de un trompo. El valor actual de ese desplazamiento angular es de 50,290966 segundos sexagesimales por año, o alrededor de 1 grado cada 71,6 años. Miren qué interesante este periodo anual, 71 años. Desde esa época estaremos discutiendo esto del cambio climático. Dado que los polos terrestres bambolean a ese ritmo, los puntos de la órbita en la que los polos están a la misma distancia del Sol también se desplazan a dicho ritmo y en dirección contraria a la traslación de la Tierra. Cuando el planeta llega a esos puntos se produce el equinoccio, por ello son los puntos equinocciales. Cuando su desplazamiento en dirección contraria a la traslación de la Tierra determina el nombre de precesión. Lo que el bamboleo del eje corresponde a 50,29 grados de arco por año, en la órbita corresponde a 36.300 kilómetros. Este cambio de dirección es debido a la inclinación del eje de rotación terrestre sobre el plano de la eclíptica
y la torsión ejercida por las fuerzas de marea de la Luna y el Sol sobre la protuberancia ecuatorial de la Tierra. Estas fuerzas tienden a llevar el exceso de masa presente en el ecuador hacia el plano de la eclíptica. Véanlo esto porque hay muchos gráficos que lo explican con claridad. Yo leyéndolo es una cosa, pero mirando el gráfico y la animación del gráfico es otra. Se entiende clarísimo. Históricamente se le atribuye el descubrimiento de la precesión de los equinoccios a Hiparco de Nicea como el primero en dar valor a la precesión de la Tierra con una aproximación extraordinaria para la época. Acá mis amigos terraplanistas me van a aquí que no, la Tierra es plana. No. Las fechas exactas no son conocidas, pero las observaciones astronómicas atribuidas a Hiparco por Ptolomeo datan del año 147 al año 127 a.C. Algunos historiadores sostienen que este fenómeno ya era conocido, al menos en parte, por el astrónomo babilonio Sidenas, quien había advertido este desplazamiento ya en el año 340 a.C. La rotación de la Tierra causa un ensanchamiento ecuatorial y un achatamiento polar, y además el eje de rotación de la Tierra está inclinado en 23,27 grados con respecto a la perpendicular de la eclíptica, en el plano que contiene la órbita solar. Por eso los trópicos están a 23,27 grados. Por lo tanto, la mitad del ensanchamiento ecuatorial se sitúa sobre el plano de la eclíptica y la otra mitad por debajo. Durante los equinoccios, los ensanchamientos de cada lado de la eclíptica están a la misma distancia del Sol y esto produce el momento de fuerza. En cambio, todo el resto del tiempo y sobre todo en los solsticios, el ensanchamiento de uno de los lados de la eclíptica no se encuentra a la misma distancia que el ensanchamiento del otro, y esto produce un momento de fuerza creado por el Sol que tiende a llevar el exceso de masa presente en el ecuador hacia el plano de la eclíptica y provoca el movimiento de precesión del planeta. Si no existiese este achatamiento y la Tierra fuera totalmente esférica, pese a que los terraplanistas dicen que la Tierra no es esférica, la atracción del Sol no produciría un momento de fuerza sobre la Tierra y no se habría modificado la dirección del eje terrestre. A ver, acá ya estoy hablando también de cinemática, no estoy hablando de termodinámica. Cuando hablamos de momentos de fuerza, estamos hablando de estabilidad, todas materias que se estudian en física, estabilidad y cinemática. Durante unos pocos meses o años, el eje terrestre se dirige prácticamente al mismo punto sobre la esfera celeste debido a la conservación del movimiento angular de la Tierra. Los efectos. Ahora bien, vamos a los efectos, que es lo importante. El cambio en la dirección del eje de rotación de la Tierra provoca una variación del plano del ecuador celeste. Por lo tanto, a ver, el ecuador celeste es el ecuador terrestre, es el del planeta. El celeste es toda la bóveda celeste que nos rodea, todas las estrellas. Si la analizamos como si fuera otra bola más en la que nuestra bola está dentro, esas proyecciones sobre esa pantalla de bola, lo explica muy bien cuando va a una clase de astronomía de posición en el planetario esto. Se vería claramente lo que es el ecuador celeste. Por lo tanto, la línea de corte de dicho plano con la eclíptica, esta línea señala la esfera celeste a la dirección del punto Aries. O sea, la línea la vamos a ver proyectada sobre la constelación de Aries. Eso se llama primer punto vernal. Actualmente el Sol se alza sobre el punto de Aries del 20 de marzo, pero astronómicamente estaría en el punto 28, desde la frontera con la constelación de Aries y la constelación de Piscis. Por eso se habla también de tanto los cambios de las eras que estamos viviendo, ¿no? No, acá hay un error, acá dice la constelación de Piscis, pero no. Es la constelación de Acuario, no la de Piscis. Acá acabo de ver un error de
de Wikipedia. Ojo, hay que avisarles a los de Wikipedia que los corrijan. Por eso se habla de que estamos dejando la era de Aries para entrar en la era de Acuario. No, perdón. No. Estamos dejando la era de Piscis para entrar en la era de Acuario. Eso es lo que estamos viviendo. Y la era de Piscis se caracterizó por el cristianismo. Por eso los cristianos estos 2000 años, su símbolo eran los peces. La era anterior a la del cristianismo, la de Aries, para que llegue Jesús, el arquetipo era el sacrificio del carnero, Aries. Y ahora nuestra era es la era de Acuario. Bueno, las consecuencias de este fenómeno son que el polo norte celeste se mueve en dirección a las estrellas, y el primer punto de Aries, que es la intersección del ecuador celeste con la eclíptica, retrograda sobre el ecuador al mismo periodo. Bueno, y esto, acá aclaran, a principios de la era cristiana el Sol se proyectaba a comienzos de la primavera sobre la constelación de Aries. Actualmente, 2000 años después, se ha girado 1 grado el ángulo y se proyecta sobre Piscis. Bueno, todo esto está claro, y de Piscis va a pasar a Acuario. La era de Acuario que tanto hablan los New Age. Todo esto provoca que los rayos que recibimos del Sol a lo largo de estos 25.776 años, el año platónico, donde esta proyección pasa por todas las constelaciones, incidan sobre el planeta de manera diferente. Y por eso a lo largo de estas eras tenemos diferentes climas en nuestro planeta. Ya sabemos que existieron glaciaciones, sabemos que hoy vamos hacia un periodo donde va a estar un poco más calentito, pero después va a volver otro momento donde va a estar más fresquito, y así, porque es así la geología de nuestro planeta, así se mueve nuestro planeta. Entendámoslo de una buena vez, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la acción del hombre, porque los dinosaurios también se extinguieron, y no fue por acción de los dinosaurios que se extinguieron. Hay imbéciles que hasta nos vienen a decir que los pedos que se tiran las vacas son parte de nuestro problema del calentamiento global. Entonces todos tenemos que ser veganos, no tenemos que comer más vaca, tenemos que ser veganos porque las vacas en la ganadería intensiva se tiran pedos y calientan la atmósfera, y por eso nos vamos a extinguir todos por culpa de los pedos de las vacas. Estamos todos locos estamos. Bueno, léanla la explicación de Wikipedia, porque yo se las leí resumiendo, saltando pedacitos, es más larga y se entiende perfectamente y explica clarísimamente el fenómeno, y se ven los gráficos donde lo explica. Bueno, y ahora, después de haber hecho esta introducción, vamos a meterla en escena a esta chiquita que aparece de la nada, Greta Thunberg. Hay una página que me resultó maravillosa, navarraconfidencial.com, que publicó el 24 de septiembre una nota titulada Greta Thunberg, la abolición del pensamiento adulto. Voy a leer un poco. Greta Thunberg es el personaje del momento, esta niña mesías que nos va a salvar del apocalipsis capitalista climático. No sabemos qué pensar los adultos, entonces tiene que aparecer esta chica Greta para indicarnos cómo pensar. Cualquier adulto hace unos años habría percibido de inmediato, durante el primer minuto que vio esta niñita, que se encontraba ante un apabullante caso de manipulación mediática, particularmente infecto por la utilización de una niña vulnerable de 15 años, diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo compulsivo y déficit de atención, la cual, según Wikipedia, insistió
en que su familia se volviera vegana y dejara de volar en avión para así reducir el efecto de la huella de carbono. Si una niña de 15 años, al menos hace algún tiempo, exigía a sus padres que quisieran todas estas... A esta niña le daban un sopapo los padres. Si una niña dejaba de ir al colegio los viernes para ir a manifestar contra el cambio, que los padres la agarraban de un sopapo y la mandaban de vuelta al colegio. Habría que investigar por qué eligió los viernes esta chiquita para faltar al colegio, ¿no? ¿Qué habría los viernes? ¿Estaría la maestra a la que ella no le gustaba? ¿Tenía la materia en la que le iba mal? ¿Qué pasó los viernes para esta chiquita en el colegio, ¿no? Pero bueno. La niña, desde luego la niña no era más que un reflejo del activismo, la militancia o los desfasajes de los propios padres. Ahora se supone que los padres no viajan en avión, solo comen vegano porque Greta lo dice. ¿Son ellos el reflejo del pensamiento y la militancia de Greta o es lo que nos quieren hacer creer? Sin embargo, ¿alguien realmente cree que si Greta Thunberg aparece en todos los telediarios es porque lo ha decidido ella? ¿Greta Thunberg tiene algo que ver con el éxito de Greta Thunberg? Y si Greta Thunberg es solo un producto, ¿cómo es que el vendedor, quién nos vende a Greta Thunberg? ¿Quién es o quiénes mueven los hilos? Quienes han decidido que esta niña sea famosa y por qué, uno se lo tiene que preguntar. ¿Cuántos millones al año facturan estas personas y por qué? Hay algo de perverso y perturbador en que la portavoz del pensamiento dominante sea una chica de 15 años. Una chica de 15 años que no puede votar, no puede sacar una hipoteca o un crédito, no puede comprar acciones o invertir en bolsa, no puede comprar un arma, no puede pilotear una moto o un auto o apostar en el casino, contratar un seguro, pactar la permanencia en una compañía de celulares. No puede hacer nada esta chica de todo esto. Si Greta tuviera relaciones sexuales con un adulto de 40 años, a ese tipo lo meten en cana, obvio. La mayoría de edad es para determinadas acciones. Es una medida de protección hacia los menores porque les falta el grado de madurez suficiente para tener criterio respecto a ciertas cuestiones en las que podrían ser objeto de todo tipo de estafas y manipulaciones. Una niña de 15 años no tiene criterio, con todo respeto lo dicen acá, para explicarnos los fundamentos de la antropología, la biología, la climatología, la política, la economía, y si es así, todas las protecciones sociales hacia los menores no tendrían ningún sentido. ¿Alguien quiere convencernos que para salvar al planeta, porque llega el apocalipsis, hay que arrepentirse de los pecados, hacer penitencia, convertirse al comunismo y comer hamburguesas de tofu? Pero bueno, ese es el mensaje que viene con todo este fenómeno Greta Thunberg. Y apareció una definición que me pareció maravillosa y que aplica perfectamente, pero perfectamente a este fenómeno. Es un neologismo que se llama pedofrastía. La pedofrastía es el argumento que involucra el uso de niños para hacer al oponente quedar como un necio, pues la gente es indefensa y suspende todo escepticismo frente a niños en sufrimiento. Nadie se anima a cuestionar la autenticidad o la fuente. Y por eso, ¿quién se va a animar en los medios a una chica llorando frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo, how dare you, me robaron la infancia? Usted. ¿Quién se va a animar a cuestionar a esa chiquita? ¿Quién desde los medios? Me ha tocado estar en medios frente a paneles en donde yo era el malo, yo era prácticamente un hijo de puta y adentro de cómo me animo a cuestionar a esta chiquita. El sentido común no, es algo que todos lo tiramos a la basura.
Y más, una chica que tiene síndrome de Asperger. ¿Quién se atreve? ¿Qué es el síndrome de Asperger? Ahora vamos a hablar un poco del síndrome de Asperger. Bueno, según Wikipedia, es un trastorno neurobiológico conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista, nominado así en memoria de un médico austríaco, Asperger. Según la última versión del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, DSM-5 del año 2013, no aparece como tal considerado porque está incluido en los trastornos del espectro autista. A ver, entendamos bien, esto es fundamental. El DSM, varias veces lo he mencionado, este manual. El DSM, Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, es la Biblia de los psiquiatras. Lo edita la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. En base a lo que dice ahí, se determina si uno está enfermo mentalmente o no. Es muy variable. Ya van por la edición número 5. La edición número 1 lo sacaron en los 60. La última edición es la 5 del año 2013. Son pero tan rigurosos en sus investigaciones científicas a la hora de determinar si una enfermedad la incluyen en ese manual o no, para que todos los psiquiatras del planeta, en base a lo que dice ese manual, le digan a un paciente: vos estás loco. Son tan rigurosos en la medida de que fluyan gigantescas bolsas de dinero hacia sus arcas. Hay un documental que se llama El marketing de la locura. Búsquenlo en YouTube, es maravilloso, dura 3 horas, véanlo entero, donde te explican toda la farsa del DSM. Te ponen como ejemplos que son tan rigurosos a la hora de determinar si algo es enfermedad mental o no. El gran ejemplo es la homosexualidad. Hasta la edición de los 90, el año 96, que era el DSM-4, la homosexualidad estaba incluida como uno de los trastornos de conducta. En la edición del DSM-4 del año 96 lo retiraron. O sea, en el 1, en el 2, en el 3 estaba la homosexualidad catalogada como un trastorno de conducta. O sea, una enfermedad mental, entendamos. Todo lo que aparece en ese libro son enfermedades mentales. La homosexualidad la consideraban los psiquiatras estadounidenses una enfermedad mental. En el número 4 la sacaron. Ya la homosexualidad no es más un trastorno. Bueno, deben haber aparecido un montón de estudios científicos que refutaban que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Por eso la sacaron, corrigieron el manual. Bárbaro. No apareció ningún estudio, ni siquiera los encargaron ni los hicieron. Simplemente lo hicieron por presión del lobby gay. Nada más que por eso sacaron. Y así debe ser con todo. Con todas las enfermedades que describen ahí. A ver, entendamos, es fundamental este manual, porque donde aparece una enfermedad, aparece una pildorita para esa enfermedad. El trastorno de déficit de atención, que a todos los chicos hoy le dan la pildorita para que se queden quietitos en clase y le presten atención a la maestra, no es tal enfermedad, no lo es. Habría que preguntarle a la maestra sobre su capacidad para mantener la atención de los chicos. No, eso no. Es mejor darle una pildorita a los chicos. Y acá aparece el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, las características que describen es falta de empatía, dificultad para la expresión no verbal, desarrollo del lenguaje no verbal, o sea, los gestos, todo, dificultad para eso, falta de empatía, básicamente. O sea, a ver,
Básicamente sería, esta chiquita es una pendeja malcriada hija de puta. ¿Cómo vas a poner eso? Bueno, ok, pone mal de Asperger. Más o menos esa es la descripción. Y esta chiquita, Greta, se comporta así, como una malcriada a la que los padres le dan todos los gustos, le dicen a todo que sí, y es una abusadora, una tirana. No, tiene Asperger. ¿Cómo vamos a decir eso? Y hay que medicarla, y hay que tenerle, hay que escucharla, hay que prestarla, hay que llevarla a las Naciones Unidas. Por eso Trump, cuando dice se la ve una chica muy feliz, tiene razón. Trump fue muy irónico en su Twitter cuando puso eso con respecto a Greta. Pero bueno, aparece una nota de Sputnik, la agencia oficial de noticias de Rusia, titulada ¿Activismo o lobby? ¿Quién está detrás de Greta Thunberg en su lucha climática? Esto lo publicaron el día 24 de septiembre. Mientras millones de personas siguen a Greta, la joven sueca que se hizo famosa por su lucha implacable contra el medio ambiente, también hay quienes afirman que alguien está detrás de ella moviendo los hilos. Y acá la nota discordante siempre. Mi maestro me enseñó a analizar la nota discordante. ¿Qué es el famoso velero con el que cruzó el océano? Esa es la nota. Y acá tiramos de ese piolín y llegamos a todo. Lo dice esta nota de Sputnik. Algunas de las prácticas que intenta impulsar Greta Thunberg para reducir el impacto del consumo en el medio ambiente es reducir al máximo el uso de combustibles fósiles y comprar menos ropa. Por ese motivo intenta evitar siempre que puede los viajes en avión. Por eso esta chica cruzó el océano en este yate que se llama Malicia II y que la llevó a Greta Thunberg. A ver, ¿qué es el Malicia II? El Malicia II es un Fórmula 1 de la náutica. A mí me encantaría que me inviten a navegar ahí. Fórmula 1 total, toda la ciencia del desarrollo está puesta ahí. Muy responsables los que la subieron a este barco sin tener ella el entrenamiento adecuado para estar a bordo de este tipo de embarcaciones. Muy responsables, porque estas embarcaciones juegan al límite. Todos son experimentales este tipo de barcos. Están probando hasta dónde los nuevos materiales compuestos básicamente, resisten las fuerzas a las que se tienen que someter este tipo de embarcaciones en una travesía oceánica. Y está todo al límite, pero siempre es experimental. A ver, del hecho está que en las regatas con este tipo de embarcaciones siempre la mitad se rompieron, ¿no? Y si te rompes en el medio de una tormenta, desarbolás el palo en el medio de una tormenta, en el medio del Atlántico, estás en problemas y tenés que saber qué hacer. Esta chiquita no tenía ese entrenamiento como para estar ahí, pero la llevaron ahí. Así todo, la ropa que le pusieron, a ver, traje de agua musto, le pusieron un traje de agua musto, vale $2.000 cada uno, el más barato de los trajes, ese traje negro, que encima negro, yo nunca me pondría un traje de agua negro, lo hacen por moda, porque el barco es negro, las velas del barco son negras, todo. A ver, barcos negros no es lo recomendable porque se calienta mucho, el sol ahí te quema, y velas negras lo mismo, todo es blanco a bordo por lo general, y un traje de agua por lo general es naranja o amarillo para cuando te caes al agua te vean y te rescaten rápido. Si te caes al agua de noche con un traje negro no te ven más. Sí, ahora hay tecnologías electrónicas que te ayudan, pero no confíes en todo eso. Bueno, el yate actualmente se llama Malicia 2, pero en su día, antes de llamarse Malicia 2, se llamaba Edmund de Rothschild. Ya está, todo dicho. ¿Quién puso el barco para que esta chica? El Principado de Mónaco. El nieto de Rainiero iba a bordo. ¿Quién lo timoneaba? El barco, el skipper y uno de los principales regatistas que hay hoy en el planeta. Así que el barco, del barco se llamaba Edmund de Rothschild porque quien lo mandó a construir fue Benjamín de Rothschild, quien era el jefe de Emmanuel Macron, de la banca Rothschild. Él ordenó su construcción. Y este barco fue a parar al Yacht Club del Principado de Mónaco.
O sea, mirá quiénes bancan eso. Y los patrocinantes que aparecen, aparece por ejemplo la BMW, la fábrica de automóviles, o sea, una gran contaminadora. Esta chica, en lugar de faltar, ¿por qué no se va a la puerta de la Volvo, por más que ahora es de la Ford, la Volvo, o a la de la Saab, ahí en Suecia, a decir, dejen de fabricar autos que consumen jugo de dinosaurio? No, eso no lo hace. Pero bueno, y también se habla de Soros, que está detrás de ella, y desde ya que sí, porque en las instituciones, las ONGs que la soportan, que la subvencionan, Soros está. Pero anduvo circulando una foto falsa donde ella aparecía al lado de Soros. Y por eso, como descubrieron que esa foto es falsa, todos los que digan que Soros está atrás de ella es mentira. No, en esa foto, a ver, no le hicieron gran favor. La foto original era ella con Al Gore. Sacaron la cara de Al Gore y pusieron la de Soros. Cambia, está mejor. Al Gore es otro, es parte del problema. Al Gore fue el que inventó el cuento del cambio climático con su película Una verdad incómoda. Fue el que propuso una agenda global. Al Gore era vicepresidente de Estados Unidos, recordemos, de Clinton. Fue el que propuso la agenda global que hoy se está llevando adelante con todo esto. Ese fue Al Gore. Y casualidad, todos estos señores son los principales accionistas de las empresas que promocionan las nuevas energías. Hasta los propios Rockefeller, que fueron los señores jugo de dinosaurio del siglo XX, que armaron todas las guerras que conocimos en el siglo XX, ellos mismos ya están deshaciéndose de esos activos petroleros y pasando al de las energías limpias, como lo llaman. Hasta los bancos centrales del mundo se pusieron a hablar de este tema, a ver cómo van a hacer para enfrentar esta situación, según un discurso que dio un ex asesor del gobierno del Reino Unido, Nick Stern, frente a Lloyds, la gran aseguradora, hablando de los desafíos que van a tener que enfrentar los bancos centrales acerca de la amenaza del cambio climático. Dios mío, Dios mío. Dios nos guarde y nos ampare de todo esto. Lo que están preparando los reptiles para este futuro es terrible. Y ya se me acaba el tiempo, pero quiero leerle 2 títulos más, búsquenlo. Uno, el título es No eres intolerante al gluten, eres intolerante al glifosato. Un estudio de la Universidad de Cambridge le echa la culpa al herbicida. Y otro título es La crítica de Tinelli a un productor clave del campo y qué le respondieron. Esto lo publica el diario Nación. Obvio, a ver, Tinelli salió a decir que el problema es el glifosato acá en la Argentina. A ver, es nuestro Chernobyl la contaminación por el glifosato, pero eso no hablan. Es mejor hablar del cambio climático. Bueno, se me terminó el tiempo, ya no voy a tocar más este tema, cambio climático, ya me cansé, vamos a seguir con noticias de otra naturaleza en los próximos programas. Quien quiera seguir profundizando estos temas, hágalo por su propia cuenta. Como siempre les dije, aprendan a pensar con el cerebro propio y no con el ajeno. Yo le agradezco al Chino que está operando desde los controles y nosotros nos vamos a ver la semana que viene haciendo más antisistemismo explícito. Chau. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana.